Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal Bellos por dentro y por fuera. Bueno chicos, aquí estoy otra vez y esta vez quería compartir con vosotros mi experiencia en la Magic International. La Magic International es una feria espiritual de crecimiento personal que está aquí cada año en Barcelona alrededor de noviembre, diciembre y es un fin de semana. Lo que pasa es que con el nombre Magic International no se sabe muy bien lo que contiene. Por eso he pensado de enseñaros un poco la feria, pasar por los stands y enseñaros qué tipo de stands existe allá. Pero antes de ir conmigo a esa feria, os cuento un poco por encima lo que hay. Primero, que tiene una gran oferta de charlas espirituales, charlas de diferentes temas. De las charlas no puedo contar mucho porque yo me centro más en la sala de exposiciones. Pero puedo decir, el programa del año pasado he visto, por ejemplo, el autor de La voz de tu alma. Ese año he visto, por ejemplo, un concepto japonés, como vivir más largo y más feliz, temas de ese estilo. Seguro que por internet hay algunas charlas, no he buscado, no lo sé exactamente. Si estáis en la sala de exposiciones vais a encontrar una diversidad de temas y de stands. Ahí podéis encontrar, por ejemplo, algo para la salud física, la salud mental, quiere decir el equilibrio mental, tarot, clarividencia. Hay de todo tipo de tema y para todos los gustos. Cada uno coge lo que a él le gusta y si algo no te gusta, simplemente pasas. Para este vídeo he elegido algunos stands de diferentes temas y he hecho una pequeña entrevista con ellos. Así podéis tener una pequeña impresión de la feria. La grabación he hecho el domingo por la tarde cuando había poca gente. Así podía acceder más a los expositores y ellos tenían más tranquilidad de contar algo. Pues no os voy a entretener más y vamos juntos a esa feria. ¡Vamos! ¿Me puede explicar un poco qué ofrece aquí y para qué es? Bueno, lo que yo hago es pintura para el alma, es una pintura de sanación y para conectar con tu esencia divina. Entonces es una pintura que armoniza, que sana y que despierta conciencia. Quiere decir, cuando yo observo una imagen me entra más tranquilidad, más armonía. Eso es, digamos que resuena con tu armonía interior, te hace recordar pues, tu origen, tu camino de alma. El cuadro en sí es bello, es armonioso, pero es algo más que eso. O sea, tiene una información que resuena con la información de tu genética, de tu ADN, de tu origen. ¿Y usted es de Barcelona o viene de más lejos? Bueno, yo vivo en Barcelona, soy del País Vasco, vivo en Barcelona y expongo aquí. ¿Y tiene una tienda o...? Sí, es una tienda online en la página web davidmateu.es. Vale, pongo la información abajo. Ha sido un placer, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, que vaya muy bien. Hola Antonio. Hola Regina. Ya nos conocemos de la entrevista. Hoy estás aquí en la feria, pero con más cachorritos que la camilla del año pasado. ¿Tú nos puedes contar un poco lo que tienes y para qué es? Bueno, hemos traído sólidos platónicos, por ejemplo, este es el hexaedro, que es la figura de tierra, y es para personas que no saben bien si van o si vienen, o que están un poco aéreas y no saben por dónde van. El hexaedro lo que hace es anclar la energía y elevarla desde el primer chakra para arriba, ¿no? Y luego le hemos puesto la camilla tradicional con la pirámide y es un efecto extraordinario, porque la pirámide lo que hace es expandir la conciencia y las nanofrecuencias lo que hacen es activar que todas las células generen su máximo nivel de intensidad eléctrico. Hemos traído también este octoedro, que son dos pirámides invertidas y es el que representa el signo de aire,
que te permite abrir muchas ventanas y muchas puertas para gente que no tiene las posibilidades de saber qué quiere o qué hacer, ¿no? Es una experiencia interior. De energía interior, sí, es una reestructuración energética la que se produce. Y luego hemos incorporado a la cama del año pasado que conociste, le hemos incorporado una pirámide grande. Y es bueno, es increíble, es una experiencia que permite llegar a un estado de interiorización extraordinario y ver otros planos concienciales y otros ¿cómo se dice? Mundos paralelos, ¿no? Y en la vuelta tenemos más. Sí. Aquí tenemos una pirámide de nanofrecuencias, que es la única pirámide del mundo. Está hecha con las proporciones y las frecuencias de la única pirámide activa que existe en el planeta, que es la pirámide de Bosnia. Una persona cuando entra ahí no solo reestructura su energía, sino que equilibra todo el estado psicoemocional y le permite ver el porqué y para qué de muchísimos temas y asuntos que estaban ocultos dentro de él y que no podía evitar el efecto que causa el no tener cosas resueltas, ¿no? Psicoemocionalmente hablando. Es una pasada, es algo extraordinario. Luego hemos incorporado estos figuras geométricas cuánticas que nos permiten limpiar la evanescencia del cuerpo etérico y que deje de actuar por sí solo. Y entonces produce un estado de relax y de tranquilidad extraordinario. Eso es. Se mete por debajo. Muy bien. Y se cierra los ojos, ¿verdad? Efectivamente. Ya lo he probado antes. Así es. Es una sensación muy, muy curiosa. A mí me gustó mucho. Y después aquí hay una... Precisamente hacer lo mismo. ¿Y esto para qué es? Ok. Me voy a sentar un momento. Ok. Porque esto es muy curioso. Es una campana de nanofrecuencias, es muy potente y lo que hace es estructurar los átomos de hidrógeno del agua de las células del cerebro, y eso permite que las frecuencias neuronales lleguen a estado teta entre 7 y 11 minutos, es decir, frecuencias entre 5 y 7 hercios. Es un estado de modulación que te permite pasar planos concienciales y dimensiones distintas, ¿no? Muy interesante. Antonio, tú ya comentaste que estás en Zaragoza. Sí, hemos abierto una sala de armonización en Zaragoza, en calle Dato 1315, se llama Descansólogo y la tenemos debajo. Muchas gracias. Es muy amable. Y un placer. Muchas gracias. Hola, soy Regina. Hola, amor. ¿Tú nos puedes explicar un poco lo que ofreces y para qué es? Sí. Mira, tenemos unas herramientas para las aperturas concienciales. Realmente son productos que simplemente ayudan a abrir esa conciencia, a manifestar todo el potencial y la capacidad que uno tiene como canal, como ser existencial en este mundo. ¿Bien? Entonces, tenemos una herramienta que se llama Resonancias del Alma, que es un libro y unas cartas, o sea, son unos escritos asociados a unas láminas o unas láminas asociadas a unos escritos, es igual. Salieron, mediante la información del universo, es decir, somos el medio que canaliza una energía que se materializó en palabras y en color. Y dime, ¿cómo funciona? Utilizas las cartas, las sientes, las puedes sentir como tú quieras, poniéndolas en el corazón, en las manos, como tú te llame la atención. Lo que yo siento en ese Exacto. momento. Entonces vuelves una carta, esa carta está asociada a unas palabras, a un mensaje, y ese mensaje resonará en ti de alguna manera. Tú lo lees y esa resonancia te va a hacer mover algo en ti. Va a ir poco a poco abriendo puertas, caminos, momentos, y va a resonar de una forma u otra en ti. ¿De acuerdo? Y ya está, se puede hacer tanto una carta como puedes sacar 3, pero vas
progresivamente haciendo esto. ¿De acuerdo? Yo simplemente cojo la primera. Es una carta y aquí se ve un número. Sí. Y esto está enlazado con un texto. Con un texto. ¿Buscamos el texto? Sí. ¿Te parece bien? Simplemente ahora mismo para probar. Sí. Es la primera carta, ¿no? Es la primera carta, vale. La persona, o sea, tú puedes tanto leer el escrito para ti en tranquilidad, en tu momento, como puedes hacerlo tú a alguien. En este caso yo lo haría a ti. Si te parece bien, lo hago. No cogemos la primera carta sin... Ya está, vale. Pues este escrito, este número, el número 4, está asociado a la carta que es ritmos, ¿vale? ¿De qué habla o cómo lo queremos hacer? Sí, que es un texto que la persona... La persona lo que hace es recibir un mensaje, hay un mensaje o varios mensajes, una información que va a resonar en ella misma. Sí, es así. Y entonces pues permite eso, reconocer algo que te va a mover a ti en esto. Qué bonito. Es hermoso, sí que lo es, sí. Es una herramienta muy bonita. Autoconocimiento, autocrecimiento y sobre todo apertura conciencial, apertura a lo que es el universo, porque en realidad hay palabras que parecen un poco complejas, pero hay que quitar la mente, hay que sentir. Cuando uno siente, pues uno se deja ir y le llega aquello que realmente le está transmitiendo el mensaje. Y bien, ¿te puedo explicar? Aquí veo algunas piedras. Sí. ¿Esto qué es? Estos son unos símbolos arquetípicos, bueno, arquetipo es un paradigma, pero es el arquetipo. Salieron de forma igual que el libro, mediante una canalización, ¿vale? Entonces, imprimimos el símbolo en un cuarzo para que las personas pudieran trabajar con él, ¿vale? Pero resuena dentro de ti, es decir, has de coger el cuarzo, la piedra, sentirlo y encontrarás el que resuena contigo, el que resuena con tu código genético, con tu código interior, ¿vale? Y tiene a su vez unas palabras que salieron con el símbolo y que están asociadas al trabajo que puede realizar contigo esa simbología, esa vibración o frecuencia en donde fue, digamos, canalizado. Bien, entonces, pues bueno, es muy sencillo, solamente lo has de llevar contigo y te ayuda en ese trabajo interior de mejorar o reconocer o liberar, porque en realidad tiene una explicación por detrás muy bonita de cómo fue sacado, de cómo llegó hasta nosotros, ¿vale? Y no os puedo decir mucho más, ¿vale? Vale, muchas gracias. Venga. Ha sido un placer. Gracias. Hola, soy Regine. Hola. ¿Usted me puede explicar qué está ofreciendo aquí y qué hace? Bueno, pues estoy canalizando de unos seres de Pléyades, estoy canalizando unas terapias. Ellos dicen que trabajamos las emociones, toda enfermedad es un mensaje del alma. Entonces lo que canalizo es cada enfermedad, el mensaje del alma que tiene y cómo trabajarlo. Esos seres, cuando hago una terapia, es conexión de mi alma a la del paciente y una triangulación con ellos. En el momento que hago una triangulación con ellos vienen, se pone uno en la cabeza, otro en los pies, dos en los hombros y dos en las caderas. Y recibo información de la parte emocional, de los ejercicios que tiene que hacer, incluso de la alimentación que tiene que tomar, de la música que puede escuchar y todo lo que tiene que hacer para sanarse. Estamos haciendo también formación para terapeutas, estamos formando a terapeutas para trabajar en ello. Son unas sanaciones que ellos dicen que ya han venido, ya no sé el tiempo, pero que hace siglos ya había gente que las canalizó, pero al final no tomaron forma precisamente por el poder, porque el terapeuta lo que hacía era creer que era él el que sanaba. Y lo que hacemos es que la persona coja la responsabilidad de su vida, coja pues las riendas de su vida, vuelva a recuperar su poder y él sepa cómo tiene que sanarse aunque necesite ayuda. Ellos dicen que ahora no son tiempos ya de poner las manos y ya está. Son tiempos de que la persona vuelva a recuperar su poder, sepa el mensaje que le está dando el alma y cómo sanarse. Quiero decir, el que visita la feria se puede probar la camilla y usted
está recibiendo la información que le falta. Claro, la información, y lo que estoy haciendo es preguntamos una enfermedad a esos seres, canalizo la enfermedad, el mensaje que tiene, la información emocional y cómo sanarla. ¿Y lo comunica al visitante? Claro, sí, si no, no le sirve de nada, solamente es que se pone, recibe una energía, pero hay que decirle qué está pasando, los ejercicios que hay que hacer. Yo en ese momento recibo información de todo, incluso de problemas que haya tenido con la madre, con el padre, o a veces que no somos capaces posiblemente de hablar, de expresar lo que somos, y de no coger las riendas de nuestra vida. Sobre todo es eso, no cogemos las riendas de nuestra vida y lo que hacemos es, pues nos dejamos en manos de todo el mundo, y es volver a recuperar nuestro poder, coger el mensaje del alma, entender que somos seres divinos y que podemos sanarnos nosotros, pero haciendo el trabajo que tenemos que hacer, claro, no dando la responsabilidad a nadie. Normalmente tenemos tendencia a poner al terapeuta o al médico o al que sea por encima y pensar que ellos nos van a sanar, y si no cogemos la responsabilidad de nuestra vida es imposible sanarnos. Es eso, sí. ¿Y usted es de Barcelona o viene de más lejos? No, vengo de más lejos. Yo soy de Albacete. Venimos de Albacete, tenemos un centro en Albacete y otro en Cuenca, y estamos haciendo ya formaciones en Cuenca, en la zona de Albacete, porque es importante que la gente empiece precisamente a esto, a formar terapeutas, a gente a formarse y a trabajar de esa forma, a trabajar precisamente con eso, volviendo a recuperar el poder y cogiendo las riendas de nuestra vida y saber qué nos está diciendo la enfermedad. Que una enfermedad no es por casualidad, es un mensaje. Sí. Y hay que coger el mensaje y hay que saber cómo sanarnos. A mí me parece maravilloso que cojamos el mensaje que nos da el alma y saber cómo hay que sanarnos, porque todos podemos hacerlo, todos tenemos que sanarnos nosotros, aunque tengamos ayuda. Podemos pedir ayuda, pero de verdad solamente nosotros podemos sanarnos. No hace falta darle el poder. Muchas gracias. A ti. Y encantada. Hola, ¿te puedo preguntar para qué son las piedras? Bueno, ¿qué función tienen? Más o menos la gente busca lo que son los principales minerales, los cuales tengan unas atribuciones en cuanto a energía o alguna propiedad que les permita ayudarles en su día a día. Hablamos desde que pueden ser pues, energéticamente equilibrantes o bien que puedan ejercer una función protectora, puesto que algunas se cree que precisamente ayudan a eso. Otras también pues, se pueden usar desde un punto de vista físico para eliminar los iones positivos que generan algunos aparatos electrónicos como microondas, ordenadores, etcétera. Es para lo cual pues, mucha gente pues, consume las lámparas de sal o de selenita. Otras cosas también se usan, además de, diríamos, como un vehículo de ayuda para sanación o para equilibrios emocionales, pues también como, si tú quieres, como una herramienta para conseguir unos determinados objetivos. Véase, pues por ejemplo, para que te ayude a la concentración o para que te ayude a estudiar cuando tienes unos exámenes, o bien para estimular tu intuición, es decir, que abarcan unos términos muy amplios. Quiere decir, la gente se compra una piedra y se lo lleva consigo mismo o lo tiene en la casa. Normalmente pues lo que le suelen hacer, si es a lo mejor para que la casa la quieran tener energéticamente equilibrada, pues suelen comprarse un cuarzo o una amatista y lo suelen tener en la habitación donde ellos habitualmente desarrollan su actividad o su vida cotidiana. Si es, por ejemplo, para buscar equilibrios emocionales o estabilidad, diríamos, sentimental, pues es fácil que mucha gente recurra a piedras rosas, como es el cuarzo rosa, o quizá incluso la cuncita. Si hablamos de cuestiones de protección, cualquier piedra negra se brinda, aunque especialmente la shungit y la turmalina son las que la gente tiene más preferencias. Otras, por ejemplo, como comentábamos antes, de cara, por ejemplo, a una ayuda para un estudio, una concentración, es muy frecuente que la gente venga a pedirnos fluorita
o incluso para estimular la intuición, pues hay una que también funciona mucho según nuestros clientes, que es la labradorita. En otros términos hay otras que ya también vamos teniendo bastantes clientes, como son la piedra luna. Sobre todo es una piedra que potencia, bueno, la llaman la piedra de la feminidad. Y podríamos seguir porque por suerte de piedras hay muchas y afortunadamente nunca se acaban. Solo para conocer un poco para qué son. Sí. ¿Ya usted está aquí en Barcelona o de otro sitio? Nosotros tenemos la tienda en Barcelona, en la calle Girona número 29. Estamos muy céntricos, solo a 4 manzanas del Passeig de Gràcia y también a unas 4 manzanas de Plaza de Cataluña. Cuando nos quieran venir a ver, estaremos encantados. Con mucho gusto. Muchas gracias. No hay de qué. Soy Regina. Hola. ¿Tú nos puedes explicar muy brevemente lo que estás ofreciendo en esa feria? Можете рассказать коротко, что вы предлагаете на этой ферии? Знаете, не то, что предлагаю, а просто духи позвали меня сюда приехать на эту прекрасную выставку. No es que estoy ofreciendo algo aquí, sino los espíritus me han llamado aquí a esta maravillosa exposición. Честно скажу, планы у нас были совершенно другие. Os digo sinceramente, teníamos completamente otros planes. То есть мы должны были быть во Франции. Teníamos que estar en Francia. Но некоторые у нас так сильно хотели, и духи звали нас. Pero hay algunas personas que las atraían mucho y por eso los espíritus las estaban llamando para que vengan aquí. Да. И здесь я представляю сибирскую шаманскую традицию. Y aquí lo que hago es represento la tradición chamánica siberiana. Моя задача, я вижу духов, моя задача помочь каждому роду возродить свои духовные корни. Yo puedo ver y contactar con los espíritus y mi deber es poder ayudar a cada una de las familias, a cada una de las personas para purificar su linaje y recuperar fuerza y tradiciones de su linaje familiar. Entonces, si alguien visita la feria, puede venir a tu stand y hacer una terapia o es una breve explicación de su estado o lo que haces en la feria ahora. Что на ферии сейчас, каждый, кто придет на ферию, он тогда, получается, подойдет к стенду, и что мы делаем? Мы ему какую-то терапию делаем, или же мы ему что-то увидим и объясним? Да, в первую очередь они общаются с теми духами, которые здесь присутствуют и попадают в это пространство силы. Primero lo que hacen las personas que se acercan al stand, ellos comunican con los espíritus que están dentro de todos los objetos y reciben fuerza. Здесь мы делаем предсказания на шаманских картах. Aquí hacemos la predicción chamánica con un tarot chamánico siberiano. Да, здесь также я передаю послание от предков человеку, который пришел. También puedo dar el mensaje de los ancestros a la persona que viene, que se acerca a mí. Есть духи, которые приехали в шаманских амулетах. Hay espíritus que han llegado aquí a través de los amuletos chamánicos. То есть в каждый камушек, каждое украшение ритуально шаманы вселяют духа. En cada piedra, en cada colgante, en cada pendiente que puede ver en el stand, los chamanes a través de un ritual espiritual hacen que el espíritu entra dentro de este objeto y viva ahí. Es un espíritu vivo. А у этих духов миссия помогать людям. Y estos espíritus tienen la misión de ayudar a los demás, ayudar a las personas. И этот дух видит своего хозяина будущего и начинает прыгать, скакать. Возьми меня. Y este espíritu cuando ve, observa a su futuro dueño, él empieza como a saltar diciendo, cógeme, aquí estoy. Вчера, Благослава подтвердит, у нас они прыгали даже со стенок сюда вниз. Ayer yo puedo confirmar que los espíritus incluso estaban soltando todas las cosas que teníamos colgado, estaban soltando para abajo, queriendo ir con la gente. И потом
человеку кажется, что он выбрал какой-то амулет, а это амулет выбрал его. Y luego una persona piensa que escogió un amuleto, pero en realidad es el amuleto que escoge a la persona. Да, и дух, который в амулете, он рад служить человеку. Y el espíritu que está dentro del amuleto está muy contento de poder servir, ayudar a la persona. ¿Y a ti dónde se te encuentra? Tú no eres de Barcelona, tú vienes de más lejos, ¿verdad? Откуда вы приехали? Вас в Барселоне нету. Как можно с вами сконтактировать? Сконтактироваться у нас есть представитель здесь, в Барселоне, это Благослава. Yo soy su representante aquí en Barcelona, yo me llamo Blagoslava. И также благодаря ей у нас на следующей неделе еще будут очень важные мастер-классы. Y también la semana que viene tendremos unos talleres muy importantes y muy poderosos aquí en Barcelona. Да, это сила рода и очищение матки для женщин. Uno es el poder del linaje y otro es purificación del útero para las mujeres. Да. Вот, а она у нас ангел, который здесь помогает все это организовывать. Y yo soy aquí el ángel que ayuda a organizar todo aquí. Muchas gracias por la entrevista. Да, вам и вашему телевидению, всем вашим зрителям больше силы, любви, мудрости, понимания. Katina Callas quiere desear a vuestra televisión, al canal, a todos los oyentes y todos los que ven este programa, que tengáis mucha suerte, amor y fuerza interior. Попрошу духов Сибири, чтобы они помогали вам. Voy a pedir a los espíritus de Siberia que os ayuden. ¡Hurra y mangalam! Bueno chicos, esto ha sido todo por hoy. Espero que os hayan gustado las entrevistas. Para mí ha sido la segunda vez que he ido a esa feria y la verdad me gusta bastante. Ya lo he dicho, principalmente yo me quedo en la sala de exposición para conocer a nueva gente, hablar, conocer nuevas técnicas y herramientas. No voy a todos los stands porque también tengo mis gustos. Algunos stands ni miro, otros stands me entretengo más. Os lo recomiendo de visitarla cuando estáis aquí cerca en Barcelona y justamente ese tiempo, noviembre de diciembre, cuando hacen esa feria. Y pues, si os gustó el vídeo, regáladme un like y compártelo en vuestras redes sociales para que vuestros amigos lo vean también. Y si no lo habéis hecho todavía, suscribiros a mi canal, activad la campanilla de notificaciones y seguidme en mis redes sociales para no perder ni un vídeo. Ya sabéis, os dejo toda la información y por supuesto los contactos de los entrevistados abajo en la cajita de información. Ahí tenéis toda la información, tanto de los diferentes stands que hemos visitado como mis contactos. Y por último, os deseo un día excelente. Os mando un beso grande. Hasta la próxima y acordaos ser muy felices.